Los monstruos no nacen, se hacen. Pero en este caso, tenemos un monstruo con un propósito completamente cautivador, sublime y profundamente complejo. Esta es la historia de un asesino llamado Jean-Baptiste Grenouille, cuya sentencia fue tan horrible como los crímenes que cometió. Lo sentenciaron a recibir 12 golpes con una vara de hierro, además a los brazos, la cadera y cada parte de su cuerpo. Literalmente una tortura, que de tanta agonía finalmente lo llevaría a su muerte. Esta historia se desarrolla en el Francia del siglo XVIII, exactamente en París. París era la ciudad más poblada de Europa en ese entonces, y no había un lugar más asqueroso que el mercado de pescadería. En este lugar, rodeado de muchos desechos de pescados, de gente sudada y de un montón de olores muy nefastos, nació Jean-Baptiste Grenouille, de una madre que tuvo 5 hijos, los cuales todos desafortunadamente nacieron sin vida. Por lo cual, cuando nació Jean-Baptiste Grenouille, ella ni siquiera se tomó la molestia en ver si él estaba vivo. Sin embargo, Jean-Baptiste tuvo otros planes y empezó en ese momento a llorar, con una fuerza en sus pulmones impresionante. Evidentemente, la madre fue ejecutada, por lo cual tuvieron que llevarlo a un orfanato donde los niños intentaron, pero por fortuna o infortunio, la madre nodriza se dio cuenta en ese entonces, regañó a los niños y le salvó la vida a Jean-Baptiste. Él fue creciendo, sin amigos absolutamente nadie lo quería porque los demás niños se sentían muy nerviosos al lado de él, ya que él tenía 5 años y no había dicho nunca una sola palabra. Lo único que parecía interesarle eran los olores. No le importaba si eran buenos o eran malos. De hecho, en este entonces, él no sabía realmente si un olor era bueno o malo. Lo único que le interesaba es que cada olor que sintiera fuera nuevo. Quería recolectar en su memoria cada uno de los olores posibles. Muchos que, por cierto, eran completamente desapercibidos para todos los demás. Cuando aprendió a hablar, se dio cuenta que su vocabulario no era suficiente para describir tantos olores que conocía. Y se dio cuenta que este don era un don que tenía él y solamente él. Sin embargo, cuando llegó a la edad de 13 años, desafortunadamente ya no había espacio en el orfanato, por lo cual lo llevaron a una curtiduría, donde evidentemente el trato era bastante rudo. Él se dio cuenta que tenía que ponerse las pilas o no le iba a quedar de otra, y lo iban a desechar. Tanto así que la esperanza de vida trabajando en esa curtiduría era únicamente de 5 años. Sin embargo, Jean-Baptiste sobrevivió muchísimo más tiempo. Sobrevivió el tiempo suficiente para ganarse la confianza del jefe y lo llevó a París, en donde descubrió una perfumería de un famoso perfumista llamado Pélissier. Él estaba lanzando un nuevo perfume llamado Amorisique, que todo mundo quería oler. Y en ese momento se vio interrumpido de la maravilla que estaba frente a él, o sea, de una perfumería con miles de olores diferentes, por algo que llamó su atención: el olor de una hermosa mujer pelirroja. Él se sintió profundamente cautivado por esta chica y la siguió. La empezó a seguir. Ella iba vendiendo fruta en una canasta y se le acercó tanto que ella se dio cuenta que le iban siguiendo y se asustó, cambiando un poco su olor. Se fue y se puso en un rincón a pelar sus frutas. Y ahí Jean-Baptiste se acercó a ella y le empezó a olfatear sin que ella se diera cuenta, por atrás. Hasta el momento en el que vio que iban bajando unas personas y le tapó la boca para que no hiciera ruido. Desafortunadamente, le tapó la boca durante tanto tiempo que terminó asfixiando. Y la chica no sobrevivió. Cuando él se dio cuenta de esto, de lo que había hecho, se asustó mucho. Pero no por lo que crees, o sea, no por el hecho de haberle quitado la vida a alguien, sino porque se dio cuenta que su aroma empezó a cambiar, por lo cual empezó a olerla con mucha desesperación. Tanta desesperación que incluso le quitó la ropa para poder oler cada parte de su ser, centímetro a centímetro, y trató de perpetuar lo más que pudo ese olor en su olfato. Sin embargo, se dio cuenta que se iba desvaneciendo. Y ahí fue cuando Jean-Baptiste entendió su misión en esta vida, ya que de todos los olores que él había percibido alguna vez en la vida, sin duda alguna el olor de esa chica era el olor que más lo había cautivado. Y para él era una terrible tragedia haber perdido ese aroma, por lo cual se dio cuenta que su objetivo en la vida era ahora muy claro. Él tenía que aprender a preservar todos los aromas para que una tragedia de esta magnitud nunca volviera a ocurrir. Llegó el momento en el que, trabajando para la curtiduría, lo mandaron con un perfumista
llamado Giuseppe Baldini. Cuando él se dio cuenta que tenía la oportunidad de impresionarlo, no la desaprovechó en absoluto, ya que Giuseppe Baldini estaba intentando replicar Amor Psyche, el perfume que había hecho Pellicier, que se le había quedado grabado, por supuesto, a Jean-Baptiste. Y es que Baldini fue un perfumista súper exitoso anteriormente. Sin embargo, pues ya estaba obsoleto y necesitaba urgentemente retomar las riendas de su negocio para hacerlo muy exitoso. Por esto, Jean-Baptiste decidió utilizar esta ventaja que él tenía y le dijo que si le permitía hacer Amor y Psique para él. Un Baldini bastante reticente decide aceptar. Se enoja con él muchísimo al ver la técnica vulgar que utiliza Jean-Baptiste, pero se sorprende muchísimo del resultado, ya que era exactamente igual a Amor y Psyche. Sin embargo, Jean-Baptiste le dijo que ese era un mal perfume y que si le permitía, le iba a hacer algo mucho mejor que Amor y Psyche. Y le hizo un perfume tan exquisito que cuando Giuseppe Baldini lo olió, sintió que estaba en el paraíso y que era profundamente amado. Esto, por supuesto, conmovió muchísimo a Giuseppe Baldini y decidió comprar a Jean-Baptiste a la curtiduría. Le empezó a enseñar todo lo que sabía y le dijo algo muy clave que es muy importante. Necesita cada perfume 12 notas, pues cada una de esas notas son las que hacen al perfume ideal. Primero tiene el inicio, luego el tema del perfume y finalmente lo que te queda de recuerdo. Entonces Jean-Baptiste aprendió muchísimo sobre perfumes y empezó a experimentar con un montón de cosas porque él quería preservar los olores que no eran tradicionales. Entonces empezó a utilizar la técnica que le enseñó Giuseppe Baldini para intentar preservar olores como el vidrio, algunos metales e incluso el pobre gato de la casa. Cuando Giuseppe Baldini se da cuenta de esto, por supuesto se enoja muchísimo con él y le dice que si acaso se volvió loco, a lo que Jean-Baptiste le contesta que necesita preservar el aroma de las personas. Al Giuseppe Baldini decirle que eso es imposible, Jean-Baptiste se desmaya y cae muy enfermo, pues entonces no iba a poder lograr su cometido en esta vida. Hasta que Giuseppe Baldini le habla de un lugar llamado Grasse, en el cual todos los perfumistas empiezan y conocen todas las técnicas. Que si había un lugar donde podían lograr que él preservara aromas que no eran comunes, era sin duda alguna en Grasse. Cuando Jean-Baptiste decide que lo que tiene que hacer entonces es irse a Grasse, le da a cambio a Giuseppe para que lo libere 100 recetas de perfume. Entonces Jean-Baptiste empieza su travesía hacia Grasse para ir a conocer de qué manera preservar el aroma y se aleja tanto de la civilización a un lugar donde no hay un aroma de ninguna especie. Sin embargo, se queda ahí perdido en su propia inmensidad y en su propia existencia hasta que un día se da cuenta que él ha perdido el recuerdo del aroma de la chica de la cual se enamoró, la chica pelirroja. Y ahí se asusta y se recuerda que tiene que hacer su perfume y que tiene que preservar el aroma porque no puede permitirse eso. Entonces vuelve a su travesía y llega a Grasse, donde llegando huele algo mucho más maravilloso que la chica pelirroja. Una chica mucho más hermosa, más joven, de nombre Laura. Y la sigue hasta su casa, huele cómo se baña, huele cómo ella se está vistiendo y cuando iba a acercársele más se da cuenta que su papá, el cual se llama Antoine, está ahí. Entonces llega el momento en el que él empieza a trabajar en un taller y en este taller empieza a experimentar. Desafortunadamente para sus experimentos, pues asesina a una chica, pero no funciona, por lo cual decide probar otra técnica. Evidentemente, no cualquiera se iba a dejar hacer esto. Entonces él decide contratar a una. Sin embargo, ni siquiera ella quiso hacerlo y él, pues como estaba con ella nada más, decide darle un golpe porque ya no puede perder el tiempo y tiene que aprender a hacer esto que es su cometido. Y desafortunadamente lo logra. Entonces empieza a cometer porque necesita 12 esencias para poder crear su perfume, tal y como le había enseñado su maestro Giuseppe Baldini. Y la población obviamente se desespera. Y aparentemente todo mundo piensa que se trata de un demonio y hacen cosas pues que eran más típicas en esa época, como por ejemplo lo excomulgan de la iglesia, lo declaran un demonio, lo declaran una persona que nunca irá al reino del cielo, etcétera, etcétera. Y aparentemente lo único que tiene un poco de sensatez diciendo, bueno, ok, pero eso qué tiene que ver, de qué manera esto nos va a ayudar a detenerlo, es Antoine, el padre de Laura. ¿Quién sabe que todas estas chicas que están siendo, pues son chicas muy hermosas y que la colección de este hombre nunca va a estar completa sin su hija? Sin embargo, llega el momento en el que un fulanito de otro lugar confiesa los crímenes bajo
por lo cual él no se compra el cuento, pero el resto de la población parece ya conforme con que ya terminó eso y deciden dejarlo ahí. Sin embargo, Jean-Baptiste continúa con sus hasta que llega a 11 esencias y únicamente le falta la última. Y efectivamente, él quería el aroma de Laura. Antoine, nada tonto, decide llevarse a su hija de ahí y hace un plan bastante bien elaborado. Lo que él no contaba era con el increíble sentido del olfato que tenía Jean-Baptiste Grenouille y que desafortunadamente por el olfato los encontró en un monasterio en el que estaban. Cuando él encuentra a Laura, parece que se va a compadecer de ella, porque realmente se ve que él estaba muy cautivado con su belleza y con ella. Sin embargo, era mucho más importante para él su misión en esta vida desde el punto de vista que él tenía, y finalmente pues la desvive. Antoine lo caza, lo encuentran, y aquí pasa lo más importante de toda la película. Le dan la sentencia que te comenté al principio y después él se pone una gota de ese perfume. Y cuando ya lo iban a lastimar de esa manera y a ejecutar, todo el mundo queda a sus pies, con una sola gota de ese perfume que creo tan maravilloso. Sin embargo, echa otra gotita en un pañuelo y lo empieza como a ondear y todo el mundo percibe ese aroma. Y en ese momento, todas las personas que estaban ahí comienzan a besarse porque se sienten profundamente enamorados. Sienten que están en la presencia de un ángel, literalmente, o sea, que es un ángel y que obviamente él es inocente y no pudo haber cometido ninguno de los crímenes de los cuales se le acusa. Y comienzan a besarse entre ellos, o sea, entre todos, y hacen como una mega... Un poco perturbadora esa escena, pero bueno, un poco extraña. Pero el único que aparentemente no cae es Antoine, por lo cual él se acerca completamente dispuesto a... Pero cuando se enfrenta a él, pues recuerda que tiene el aroma de su hija. Se desvanece completamente, se le pone de rodillas, llora y lo llama hijo. Y entonces Jean-Baptiste sale invicto de esta travesía. Sin embargo, pues ya no tiene un propósito en la vida. Él incluso en el momento en el que todo mundo se estaba besando con todo mundo, recuerda a su gran amor, la primera pelirroja de la que se enamoró y cuyo aroma nunca más iba a poder percibir. La recuerda, en su mente le hace el amor y se da cuenta que después de eso, pues ya no tiene sentido su vida. Ya cumplió su propósito, ya no tiene sentido nada. Ya tiene el aroma más hermoso posible, el aroma de la belleza en sí. Por lo cual toma la decisión de ir al lugar en el que nació. No estoy segura si él está consciente o no, pero regresa al lugar más apestoso del mundo y ahí se vacía el perfume completamente. Por lo cual, unos vagabundos que estaban por ahí sienten pues que están viendo un ángel y se le lanzan y literalmente se lo devoran. Y ahí es cuando llega al fin Jean-Baptiste Grenouille. Me gusta mucho la última escena porque se ve cómo queda una gota del perfume que cae en el centro de París. Y por eso es París, la ciudad del amor. Pero volviendo a la película en sí, esta es una película que a mí, desde la primera vez que la vi cuando era adolescente, me impactó muchísimo. Me gustó mucho porque la complejidad en la mente de Grenouille, a pesar de que no era una persona muy inteligente, es bastante complejo la motivación que tiene. Evidentemente él sabe que lo que está haciendo está mal, lo sabe, tan lo sabe que no quería hacerle daño a la tuta, por ejemplo. Sin embargo, su motivación de preservar el aroma, o sea, de sentir que tiene un propósito en esta vida, es lo que lo lleva a cometer estos crímenes. Pero una vez que lo cumple, ya no había absolutamente nada más. Ya no había posibilidades para amar ni para ser amado por nadie, porque él no tenía un aroma propio. Esto es una ironía bastante fuerte. Él en sí no tenía aroma y de acuerdo a todo lo que sabemos de los olores, influyen muchísimo en la atracción de alguien. Entonces él, al sentirse que nunca más podía ser amado por nadie, bueno, que nunca fue amado por nadie, mejor dicho, y que nunca más él iba a poder amar a alguien como amó a la primera mujer de manera muy efímera porque solamente la vio una vez, pero se enamoró de su aroma, o sea, se enamoró de su esencia literalmente. Él sabía que no iba a poder sentir eso, porque ni siquiera con Laura, que era la mujer más hermosa que había visto, había podido evocar lo mismo. Entonces, para él, que ya había creado o había logrado la esencia del amor en sí, o sea, capturar la belleza, capturar el amor que sienten las personas a través de la belleza, no tenía sentido para él la existencia. Y siento que esta es una manera de ver la vida, evidentemente desde el punto de vista de un psicópata, pero de una manera muy sublime. Sin amor
no vale la pena la vida, ni siquiera para un monstruo. Y me parece que ese mensaje que te deja la película es absolutamente valioso. Yo creo que es una parte muy importante. Y el amor no es únicamente el amor de pareja. Evidentemente esto a mí me parece un mensaje súper poderoso porque creo que es bastante cierto que el amor es indispensable. Y no me refiero al amor de pareja nada más, porque hay muchas formas de amar, pero Grenouille nunca fue amado, ni por su madre, que lo dio por muerto en el momento en el que nació literalmente. Cero amado por su madre, cero amado por supuesto por sus compañeros del orfanato, por su madre nodriza, que lo veía solamente como un ingreso, por las personas de la curtiduría, por su maestro, que solamente lo veía como una fuente de ingresos. O sea, nunca fue amado por nadie, ni una sola persona en el mundo. Imagínate la soledad de sentir que nadie en el mundo te ama, que nadie en el mundo no solo no te ama ahorita, sino no te ha amado jamás. Y ser capaz, sin embargo, de evocar ese amor en las demás personas a través de tu creación, a través de un perfume en el cual capturaste la esencia de la belleza en sí y por ende la esencia del amor. Entonces imagínate la soledad que hay detrás de saber que le puedes dar al mundo lo que más anhela, que es sentirse amado, pero no poderlo sentir tú. No poderte sentir amado por nadie y peor aún, ya no poder amar a nadie más como ya amaste alguna vez. Cuéntame en comentarios, ¿tú qué opinas? Si crees que el amor es la fuerza más grande del mundo. Para mí, lo es en definitiva. No olvides suscribirte a mi canal porque aquí vamos a estar platicando de todo tipo de series y todo tipo de películas. Yo soy Vika y esto es Vika te platica. Nos vemos en la próxima.